Vicente, ante todo darte las gracias por estar aquí, por acompañarnos. Te decía que me hace mucha ilusión entrevistarte porque yo te conozco y te he seguido profesionalmente desde que eras muy joven y siempre me ha parecido que eres una persona sumamente conciliadora, que apuesta mucho siempre por la unión, por llegar a acuerdos, con lo cual yo creo que ahora mismo la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana está de suerte. Vicente, cuando hablamos de conciliación, a mí me parece fundamental echar la mirada hacia las empresas, porque es verdad que se reclama mucho el esfuerzo por parte de los empresarios, y cuando hablas con los empresarios, estos te dicen, es que ya no podemos más, estamos absolutamente ahogados, entonces solo nos falta ahora que cada uno venga diciéndonos yo entro antes, yo entro después y tal. ¿Cómo estáis viviendo vosotros, tú como presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, cómo estáis viviendo este reto de la conciliación? Bien, yo creo que no es solo el reto de la conciliación, yo creo que el verdadero reto de las organizaciones empresariales es el ser transmisores de valores. Las organizaciones empresariales tenemos muchas asociaciones, muchas empresas y no solo nos tienen que reconocer por nuestra capacidad de ganar dinero o de aportar al sector del bienestar, sino por aquello que podemos transmitir. Hay mucha gente pendiente de lo que hacemos y tenemos que ser transmisores de valores de sostenibilidad medioambiental, de sostenibilidad social, de conciliación. Yo creo que vivimos en una sociedad absolutamente diferente a lo que vivíamos hace 15, 20 años y tenemos que hacer que las empresas se adapten a esta nueva situación. El mundo ha cambiado. Estamos viendo problemas que nos genera la conciliación malentendida. Hablamos de absentismo, que hay un problema de absentismo, pero verdaderamente lo que hay es un problema de motivación en la sociedad importante. En ese sentido, como organización empresarial, tenemos que trabajar para ver en qué podemos influir para que esa motivación sea superior. El gran activo que tenemos las empresas son las personas que componen las empresas, tanto trabajadores y trabajadoras como los empresarios y las empresarias, y en ese sentido tenemos que ver, cuando tenemos una herramienta como son los convenios colectivos, cómo trabajar para que esta realidad de la sociedad la podamos incorporar y la podamos trabajar de una manera mejor. Estamos avanzando mucho en temas de igualdad, nos queda muchísimo recorrido, no tenemos que ser ecuánimes, tenemos que ser proactivos en temas de igualdad, porque la igualdad ya no solo es la retribución, que aún tenemos que estar exigiéndola, sino, como muy bien habéis explicado, pues en hábitos que tenemos en nuestra sociedad que cargamos normalmente la mujer para que se haga cargo de situaciones que estamos afrontando. Por lo tanto, como organización empresarial nos vais a encontrar trabajando, nos vais a encontrar defendiendo los valores y sobre todo moviendo temas de conciliación, porque creo que todos los convenios colectivos lo tienen que recoger. Hay un problema gravísimo y lo habéis dicho perfectamente en la sesión anterior, que es la política. Yo creo que es absolutamente necesaria, pero la política positiva, la política del consenso, la política del diálogo, y en conciliación necesitamos muchísimo de los reglamentos, de los BOEs, para que estas cosas se lleven a cabo. Vicente, ¿con qué obstáculos se encuentran los empresarios a la hora de favorecer la conciliación de sus empleados? ¿Con qué obstáculos se encuentra un empresario a la hora de favorecer la conciliación? En este momento lo que hay clarísimo es el tema del tamaño de la empresa. El tema del tamaño de la empresa, estamos viendo que sectores tecnológicos, empresas grandes que están habilitando el teletrabajo pueden incorporar mejor la conciliación, mientras que hay sectores tradicionales, por ejemplo el pequeño comercio, el turismo, que a veces el que una persona no pueda estar en el puesto de trabajo y tenga que estar atendiendo necesidades de su familia, pues hace que no puedan abrir. Por lo tanto, hay un problema de tamaño importante, es un reto importante, y hay que ver de qué manera podemos conseguir, mediante sustituciones, que la propia administración apoye que hayan medidas de compensación de estas carencias, que muchas veces, y es humano entenderlo, las personas tenemos que atender ante los problemas personales que los problemas laborales.
Vicente, ¿tú crees que si la Administración bonificara fiscalmente a las empresas que favorecen la conciliación de sus empleados, eso sería un antes y un después? La Administración debería de bonificar fiscalmente estas actuaciones. Deberíamos de tener unas políticas de conciliación bastante más agresivas de las que tenemos. Vemos los países nórdicos son un referente de países que están haciendo las cosas bien, y tan sencillo y tan fácil como copiar en muchos de estos casos. Y sobre todo apoyar fiscalmente a las pequeñas empresas que no lo puedan adaptar. Y lo que es ilógico también es tener un mercado laboral con mucha gente en el desempleo y que no puedes hacer turnos rotativos pues en casos de que una persona tenga que estar 3 o 4 meses de baja o atendiendo a un familiar. Esto sería tan sencillo como legislar unas normativas que permitieran reincorporaciones parciales de gente. Es incomprensible que no lo hagamos. ¿Cómo estáis afrontando la diferencia entre ahora la gente joven llega y lo primero que te dice es ¿cuál es mi horario? Que yo tengo una vida. Claro, eso es muy distinto a lo que vivimos hace unos años, donde era yo estoy aquí al 100% y a lo que haga falta. ¿Cómo se está percibiendo ese cambio, especialmente en la gente joven? A ver, como te decía, los valores han cambiado. Yo tengo también una hija en el mercado laboral, quiere ser madre, tiene dificultades pues, para poder ser madre cuando quiere. Un hecho curioso que me pasó ya esta semana, triste pero anecdótico, de un chico que su mujer está embarazada y va a tener que cogerse la baja y le han rescindido el contrato. Son situaciones que no te conocíamos y que nos dan a entender ya que verdaderamente el problema es importante y lo tenemos que atender. Desde luego, en la Confederación Empresarial nos vais a tener, porque queremos una organización empresarial pegada a tierra, pegada a la necesidad de las personas, defendiendo todas estas malas prácticas, y a la gente joven hay que entenderla. Yo, un caso curioso, yo por ejemplo tengo una empresa en un polígono, que había una empresa industrial enfrente que cerró. Empezamos a trabajar muy temprano por las mañanas, la gente se queja de que empezamos temprano, sin embargo han hecho un gimnasio y a las 6 de la mañana está lleno. Te das cuenta que los valores cambian, que las maneras de ver la vida cambian, y te das cuenta que las empresas tenemos que cambiar también. No podemos quedarnos como éramos hace tiempo, tenemos que abrir y facilitar a las personas el que puedan hacer cohabitar sus necesidades familiares con las laborales, y hay herramientas, tenemos pues desde las bolsas de horas, tenemos las jornadas intensivas, tenemos muchísimas cosas que tenemos que trabajar en los convenios colectivos. Yo creo que los convenios colectivos, y aquí tenemos que trabajar con los agentes sindicales, hay que trabajar muchísimo por la flexibilidad, porque además somos una sociedad que no solo ya los hijos necesitan una atención, sino que tenemos muchísima más gente mayor que también necesita de atención, y no está preparado el sistema para afrontar este envejecimiento de la población. Totalmente. Y por último, Vicente, ¿tú crees que las empresas que concilian les renta, que dicen ahora? ¿Es rentable conciliar? Sí, a ver, lo principal en las empresas es tener a la gente motivada. Cuando el personal lo tienes motivado, la empresa funciona. Por lo tanto, yo creo que el llevar al máximo la conciliación en las empresas es una inversión, visto ya desde el punto de vista egoísta de la empresa, es una inversión para la propia empresa y sobre todo es una satisfacción para las personas. Muy bien, Vicente, pues nada, te agradezco muchísimo que hayas pasado por nuestro saloncito. Un placer tenerte aquí.